Voy a hablar un poquito de lo que es la hospitalidad y en parte también lo que son un poco los sentimientos, que va un poco ligado a la hospitalidad. Antes de nada me voy a presentar, mi nombre es José Almeida, soy peregrino y soy hospitalero. Como peregrino empecé muy tarde a hacer el camino, fue en el 2003. Estaba con un amigo, pues una de estas noches, en el tercer gin y hacemos el camino, lo hacemos. Al día siguiente, bueno, se me habrá olvidado y al día siguiente estaba con un libro con la guía del camino. Y bueno, pues no hay más remedio que hacerlo. Hice el camino pues un poco por el compromiso, porque ya te habías comprometido y de alguna forma había que hacerlo. Entonces cualquiera decía que se echaba para atrás. Y más con una serie de apuestas cruzadas que hubo por medio, pues al final no quedó más remedio que hacerlo. Pero de esto que llegas a Santiago y de alguna forma pues no vas con una motivación especial, pero de alguna forma hay algo que te llama la atención y engancha y dices, bueno, pues te queda ese pozo, porque realmente el camino, yo pienso que mientras vas haciendo el camino, haces el camino, pero realmente cuando haces verdaderamente el camino es una vez que llegas a Santiago, cuando vuelves a casa y empiezas a pensar en todo lo que has hecho, empiezas a darle vueltas a todo lo que has hecho, ahí es donde empieza el verdadero camino. Vuelvo a casa y ese año la idea nos gustó y empezamos a planificar y entonces al año siguiente, 2004, decidimos hacer el Camino de la Costa. Nos vamos a Irún y empezamos a caminar por el Camino de la Costa. Y una cosa curiosa que comentaba antes Chomi de la soledad, lo solitario que es el camino de Madrid. Yo he estado hospitalero en el albergue de Puente Duero. He estado en verano he llegado a tener en una quincena 9 peregrinos. Aquello hay días que es aburridísimo, pero eso no deja de ser un fiel reflejo de lo que era este camino entonces. O sea, yo en el 2004, cuando hago el camino, lógicamente este albergue no existía todavía, no existía ningún albergue en el País Vasco, estaba únicamente la acogida en Cenarruza y luego algún otro lugar que había en Orio, pero muy poco. Entonces, el primer peregrino que me encuentro haciendo el camino es en Avilés. Y con ese peregrino voy hasta Ribadeo. O sea que la infraestructura no había infraestructura. Entonces, sin infraestructura la gente no va. Aquí una labor muy importante por parte de la gente que tiene la responsabilidad en esto, de instituciones, administraciones, asociaciones, que de alguna forma se han implicado y en estos momentos hay peregrinos. O sea, yo voy los domingos a Bilbao, veo peregrinos. Estuve aquí de hospitalero en Boveña el año pasado, en junio. Había días que contábamos 40 peregrinos en el Camino Francés en agosto, que estuve en Castrojeriz. Concretamente el día 1 de agosto a Camino Francés, año jacobeo, 0 peregrinos, y luego el día 15 un peregrino. O sea que ha habido un trasvase de peregrinos. Y con eso, la gente, ¿qué está ocurriendo? Yo lo que estoy apreciando es que se está buscando alternativas. El Camino Francés, el verdadero peregrino, ya el peregrino que quiere buscar ese camino que le dé tiempo para pensar, para meditar y estas cosas, al final lo que está haciendo es tratando de buscar alternativas, de buscar ese camino que viví hace 8, 10, 12 años, donde bueno, pues había una serie de cosas que ahora no las hay, igual ahora han cambiado a mejor o a peor, yo pienso que a peor, y entonces ¿qué hace? Buscar otros caminos. El año 2005 hice La Plata, la Ruta de la Plata, también parecido, una situación muy parecida. En diciembre estuve de hospitalero en el albergue de Zamora y la verdad es que la cantidad de peregrinos que pasaban era muy superior a cuando yo lo hice. Eso quiere decir que hay un trasvase. Aquí hay una importancia y una implicación muy importante por parte de las administraciones, ayuntamientos, etc. En el tema de la hospitalidad, bueno, yo siguiendo un poco con la trayectoria hago el camino, voy como peregrino y entonces en el 2000, haciendo el Camino de la Costa, tengo un problema de una lesión en una rodilla y me tienen que operar.
me operan y bueno, pues al final sigo caminando. Pensaba que el camino se había terminado, pero bueno, afortunadamente pues la rodilla empieza a funcionar. Sigo haciendo caminos diferentes y haciendo el camino primitivo en el año 2006 la rodilla vuelve otra vez a romperse. Entonces con una nueva operación y ya pienso que el camino se acaba. Pero claro, tienes el gusanillo metido de esto de estar en contacto con los peregrinos, porque cuando estamos con los amigos hay veces que dicen, bueno, es que no sabes hablar de otra cosa. Pues a veces somos tan pesados que no sabemos hablar de otra cosa. El camino lo tenemos ya tan interiorizado, que es nuestro tema de conversaciones, con lo que disfrutamos y de alguna forma pues estamos a gusto hablando y sintiendo el camino. Entonces, cuando veo que el camino de alguna forma no lo voy a poder hacer, lo que hago es hacerme hospitalero. Hago el curso de hospitalero voluntario y como primer destino voy a Santo Domingo de la Calzada, camino francés, un albergue grande y bueno, pues es una experiencia que para mí es diferente. O sea, yo con el camino disfrutaba esa libertad que tienes viendo cada día una cosa, cada día cosas nuevas, estando con gente que compartes todo eso se cambia y en vez de ver todo eso vas a estar en un albergue en el cual no vas a tener la oportunidad de hacer todas esas cosas, pero sí cada día ver gente nueva que va aportando muchas cosas. ¿Por qué me hago hospitalero voluntario? Pues yo creo que como la mayoría que de alguna forma queremos estar en el camino de una forma desinteresada es porque disfrutamos con ello. O sea, no concebiríamos la hospitalidad si tuviéramos que estar en un albergue en el que se cobra algo. O sea, como referencia os diré que en el camino que antes ha comentado el presidente, el Camino de Madrid, ese yo lo hice en el año 2010, lo hice porque soy una Puente de Duero de hospitalero y me gusta con los peregrinos que llegan a hablar sobre lo que ha hecho y sobre todo lo que le queda por hacer. Entonces poder comentar con ellos las etapas que tienen por delante, los sitios que deben de ver, etc. Y entonces hice ese camino y la asociación Jacobea Vallisoletana gestiona dos albergues, que son Puente Duero y Villalón de Campos. Los dos que ellos aportan hospitaleros voluntarios. Entonces, en el de Puente Duero llevan la filosofía de la acogida, sin más, la acogida en base a donativos, a lo que el peregrino quiera aportar para el mantenimiento del albergue. Y el de Villalón, a pesar de ser también de propiedad municipal como el de Puente Duero, allí el ayuntamiento impone que hay que cobrar 2, 3, 4 euros, no lo sé. Pero 2. Entonces, el de Puente Duero hay un espíritu que es diferente, porque eso de estar con una persona y decir yo estoy aquí porque quiero y te dedico mi tiempo, pero es porque me gusta, eso yo creo que no tiene precio. En el otro sitio igual le vas a cobrar 3 o 4 euros, 4 euros en este caso. Y es un albergue que es muy acogedor, es un albergue con unas instalaciones estupendas. En el de Puente Duero yo subiré en agosto allí te puedes morir de calor, hay veces que estamos con la manguera, no pasa ningún peregrino, hay días que estamos solos y entonces bueno, pues estás con la manguera tratando de refrescarte porque es imposible de quitar el calor. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones me he planteado ir al de Villalón, o me ha planteado el presidente ir al de Villalón. Villalón es un pueblo más grande, tiene muchos más atractivos para ver. Sin embargo, eso de decirle al peregrino tienes que dejar 4 euros, que no los 4 euros, al final el peregrino que te va, le pides el donativo, te va a dejar 4 o 5 o lo que sea, pero ya es la voluntad de él y tú estás allí a cambio de nada. Entonces, yo creo que dentro de la hospitalidad hay varios tipos de acogida. Hay la acogida que de alguna forma te ofrecen las parroquias con los medios que tienen, generalmente o es un hospitalero voluntario, son amigos de esa parroquia lo que lo gestionan, pero siempre, muchas veces, o la mayoría de los casos que yo conozco, hay excepciones como otras, suele ser una aportación voluntaria. Luego hay algunos que están regentados por instituciones o están promovidos por instituciones, generalmente ayuntamientos, lógicamente hay que cuadrar unos resultados. En unos casos ponen una cantidad y en otros es de donativo, con lo cual también se gestionan por parte de gente voluntaria y muchos de ellos suelen recurrir a la federación para que les aporten hospitaleros.
Y luego están los que están montados como negocio. Los que están montados como negocio, bueno, pues es gente que de alguna forma, todos son respetables, o sea, es gente que de alguna forma quiere estar implicada en el camino, quiere estar en el camino, pero bueno, lo tiene como un medio de vida y bueno, pues son un poco los tipos de acogida que, lógicamente, como podemos elegir, y en este caso yo puedo elegir, siempre iré a esos albergues que de alguna forma son de donativo y no a los que te hace cobrar algo al peregrino. Vinculado un poco con el tema de la hospitalidad, yo quería ligarlo un poco el tema de los sentimientos. Lógicamente el camino, el alcalde lo ha dicho antes, ha dicho una palabra que yo la suelo también decir muchas veces. ¿Cuál es el camino de Santiago? Es el que cada uno hace, o sea, eso no hay ninguna duda. Cada uno podemos ir con 4 personas, hacer el mismo tramo, ir a los mismos sitios, ver los mismos sitios, y luego las sensaciones que tenemos son muy diferentes las que sentimos cada uno, porque ese día tenemos un ánimo especial, un ánimo diferente. Entonces, al final es nuestro camino, aunque lo hagamos compartiéndolo con más gente. Es más, incluso si lo hacemos al cabo de un año, hacemos la misma etapa, saliendo a las mismas horas, igual con la misma gente, igual son completamente diferentes esas sensaciones que vamos teniendo. Normalmente lo que solemos hacer es, cuando hacemos el camino, muchas veces vamos tomando nota, porque de alguna forma queremos compartir eso que hemos vivido, esas experiencias, pero al final vamos haciendo un diario y lo que recogemos es nuestro camino, es nuestras sensaciones, nuestras vivencias, que podemos compartirlas con los familiares, con los amigos, y bueno, pues verán un poco lo que hemos sentido, pero no deja de ser algo muy personal y muy particular. Entonces, yo lo que sí he observado en estos años que llevo como hospitalero en muchos albergues es que hay muchos sentimientos de la gente que lleva al albergue, muy variados. Te puedes encontrar experiencias y sentimientos de muchos tipos. Yo el año pasado tuve la desgracia de caer en esa lista negra que es la del paro, y me dio por escribir cosas que tenía apuntes por ahí. Y al final, como un método de todos los días tratar de hacer algo, todos los días me dedicaba a contar una historia que luego colgaba en internet. Y generalmente lo que iba recogiendo eran esas vivencias que había experimentado, bien como peregrino, pero generalmente como hospitalero. Entonces eran una especie de cuentos que iba colgando en internet. Lo llamaba Sentimientos Peregrinos, y al final la gente me dijo, dice, oye, ¿por qué no los recopilas todos y haces un libro? Y bueno, pues eso es al final lo que hice, porque ahí lo que trataba era de recoger esas vivencias, esos sentimientos de esas personas que llegaban al albergue. O sea, hay temas que son muy humanos, de esa persona que te va con esa sonrisa forzada, pero con unos ojos tristes, o sea, que va destrozada porque tiene un problema importante. A veces tienes que tener un poco la precaución de saber si tienes que hablar o cuándo tienes que hablar, porque igual lo que deseas es estar sola, deseas estar aislada, pero lo realmente bonito es cuando le has dado esa acogida que ella espera, o le has dado la conversación que en un momento determinado necesita, y por la mañana, aunque siga estando triste, pero le ves con los ojos que está sonriendo. Eso son unas sensaciones que solamente las tienes cuando estás ofreciendo esa hospitalidad. También hay algunas veces que experimentas esos sentimientos de animarte, o sea, en momentos que tienes, incluso cuando vas como peregrino, que tienes mucha, pues no sé, te agobias porque hace mucho calor, no tienes agua, no sabes cuándo vas a llegar al final de esto. Y la mente a veces es tan poderosa que sabemos qué es lo que debemos ir alimentándola para que nos ayude a pasar ese mal trago que estamos teniendo. Luego hay algunos sentimientos que son de acogida, esa persona que llega al albergue